La Iglesia de Cristo en Brownsville, Texas, les hace una cordial invitación a estudiar el tema Ten Ánimo, a través del ministro Juan Martín Flores. Bienvenidos sean a estudiar las Sagradas Escrituras. La ciudad que no es por presumir, pero está muy bonita la parte del centro, ¿eh? Bueno, se nos ha encargado, hermanos, los temas que tienen que ver con el ánimo de la congregación. Y me voy a basar, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 3, del versículo del 1 hasta el 6. Si usted tiene su Biblia por ahí, me puede acompañar a la lectura. Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 hasta el versículo 6. Donde dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, o como dicen otras versiones, despierta, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de comenzar con la meditación en esta oportunidad, hermanos, déjenme introducir un poquito el concepto de la ciudad en Sardis. La ciudad, hermanos, de Sardis fue una ciudad muy importante en su tiempo, muy próspera. Y esta ciudad, donde hubo una congregación de la Iglesia de Cristo en su tiempo, era, como les he mencionado, muy próspera por 3 razones. Esta ciudad era particularmente, hermanos, muy especial por 3 razones. Primero, la ciudad había estado construida en una zona comercial estratégica, de manera que la ciudad, por ser comercial o estratégicamente comercial, la hacía muy próspera. La segunda razón del por qué esta ciudad era muy importante era porque al pie de la montaña donde ésta había sido construida pasaba un río, y ese río, hermanos, era rico en asentamientos de oro. O sea, nada más imagínense, comercialmente estratégica, y aparte tenía un yacimiento natural de oro. Y la tercera razón del por qué esta ciudad era muy importante era porque había sido construida en el monte Molus, en un espolón de la montaña, donde la hacía naturalmente una ciudad fortificada. Solamente había una vía de entrada, que la hacía básicamente fácil de ser defendida con un puñado de hombres armados, y era básicamente impenetrable. Así que nada más imagínense la ciudad. Tenía un yacimiento de oro, una zona comercial estratégica, y la forma en que estaba construida la hacía básicamente, hermanos, inexpugnable. Así que la ciudad rica, próspera, comercialmente rica y difícil de ser conquistada, a todos los ciudadanos de esa ciudad los hacía sentir muy confiados, seguros. Y trate de imaginar, hermanos, si usted fuera un ciudadano sardiano, ¿cómo se sentiría?
había oro, había comercio y había seguridad. Pero todo eso se les vino abajo cuando Ciro, hermanos, quiso conquistar la ciudad y le dijo a los soldados: el que me diga cómo puedo conquistar esa ciudad será grandemente recompensado. Y uno de los soldados persas se puso a observar la ciudad y un día, hermanos, observó que en una de las laderas de la ciudad caía un casco de un soldado sardiano. Y observó, hermanos, que un rato después un soldado se descolgaba por una de las laderas de la montaña y dijo el soldado: si ese soldado pudo bajar, nosotros podemos subir. Y por la noche, hermanos, de ese día, los soldados persas entraron y encontraron a una ciudad indefensa, confiada. Y ese día Sardis cayó, hermanos. Para el siglo I, la ciudad de Sardis, hermanos, solamente vivía de las glorias del pasado. Ciro el rey había prohibido, hermanos, que se construyeran armas de guerra, y los padres de las personas de ese lugar solamente enseñaban a los hijos a tocar la lira, a danzar, hermanos, y a celebrar sus fiestas. Pero la parte militar de Sardis había desaparecido. En el año 17, hermanos, después de Cristo, los azotó un fuerte temblor y destruyó la ciudad. La ciudad, hermanos, fue reconstruida, pero jamás volvió a tener la gloria que alguna vez tuvo la ciudad de Sardis. Y hermanos, quiero hablar en esta oportunidad, teniendo toda esta introducción, acerca, hermanos, de una iglesia que vivía de las glorias del pasado. ¿Le parece familiar, hermanos, el título? ¿Cuántas congregaciones, hermanos, en nuestros días solamente viven de las glorias que alguna vez tuvieron? De las glorias del pasado, hermanos. Y si alguien se podía jactar de las glorias del pasado, hermanos y hermanas, eran las personas de Sardis. Oh, recuerdo que nuestra ciudad era muy próspera en oro. Comercialmente era estratégica y nadie podía conquistarla hasta que Ciro entró a nuestra ciudad. ¿Te acuerdas cómo era nuestra ciudad? Muy hermosa, pero fue azotada por un terremoto y de esa gloria ya no tenemos nada. Lo único que los sardianos recordaban, hermanos, eran las glorias del pasado. Y esperamos en el Señor, hermanos, que nuestras congregaciones no sean congregaciones que solamente vivamos de los recuerdos del pasado, hermanos. Y vamos a considerar al menos 4 puntos en esta meditación. Primero, hermanos, tenemos el penoso diagnóstico. ¿Qué es lo que Jesús dijo, hermanos, acerca de la iglesia de Cristo en Sardis? Y vamos a considerar, hermanos, el penoso diagnóstico que Jesucristo hace de la iglesia de Cristo en Sardis. El cuerpo de la carta comienza con las mismas palabras que Jesús utilizó en las cartas a las iglesias que estaban en Éfeso y en Tiatira. Por ejemplo, hermanos, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando se escribe a la iglesia en Éfeso, se le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. De esa manera se le alabó a la iglesia en Éfeso. Cuando llega a la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, verso 19, también se le alabó diciendo: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y déjenme les digo una cosa, hermanos y hermanas. Cuando las 7 cartas eran leídas en las congregaciones, no se leían, hermanos, por separado. Se comenzaba a leer la carta a Éfeso, después la de Esmirna, luego a Pérgamo, y después la de Tiatira, y luego la de Sardis.
Era la quinta congregación. Así que cuando las 7 cartas, hermanos, llegan a la iglesia de Cristo que está en Sardis, Sardis comienza a escuchar los halagos, las alabanzas que las 4 congregaciones anteriores están recibiendo. Así que cuando los sardianos o los hermanos en Sardis se reúnen para escuchar el mensaje, comienzan escuchando la iglesia que está en Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Cuando se dirige a la iglesia en Esmirna, se le alaba por mantenerse fiel aún en medio de la tribulación, y a la de Pérgamo por retener el nombre de él. Cuando llega a la iglesia en Tiatira, se le alaba diciendo: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras son postreras, son más que las primeras. ¿Qué pensarían los hermanos en Sardis cuando van a leer su carta? Oye, pues si alabaron a los de Éfeso, alabaron a los de Esmirna, a los de Pérgamo, a los de Tiatira, pues a ver qué nos van a decir a nosotros. Pero oh sorpresa, hermanos, cuando el Señor se dirige a los hermanos que estaban en Sardis, les dice este penoso diagnóstico: ¿tienes nombre de que vives y estás muerto? ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que se habrán sentido los hermanos en Sardis? Después de todo, era una ciudad próspera, hermanos. Era una ciudad rica. Pero cuando Jesucristo, hermanos, va hacia ellos, a través de la carta, les dice: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si el Señor nos hiciera un diagnóstico a nosotros como congregación, hermanos, ¿qué diagnóstico creen ustedes que el Señor haría de nuestra congregación? Nos diría: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que soportas a los malos, tu paciencia. O nos diría: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué tipo de alabanza, hermanos, es la que nosotros recibiríamos como congregación? Pues déjenme les digo, hermano, que los hermanos en Sardis quizá ni siquiera se imaginaban el diagnóstico tan negativo que Jesucristo haría de su congregación. La congregación, hermanos, tenía nombre, es decir, tenía fama de que estaba con vida, gozaba de una reputación, estaba muerta. ¿Y a cuántas congregaciones no conocemos con esta característica, hermanos? ¿Cuántas congregaciones a lo largo y ancho de México, hermanos, tienen esta característica? Y nos gozamos, hermanos y hermanas, cuando vemos fotografías que dice: aquí se reúne la iglesia de Cristo. Romanos 16:16. ¡Wow! Otra congregación. ¡Gloria a Dios! Pero el interior de esas congregaciones, la espiritualidad, la santidad, la consagración, la dedicación de las almas que se reúnen en ese lugar, ¿cómo estará, hermanos? Porque se puede tener el nombre de que se vive, pero quizá espiritualmente pueden estar muertos. Si usted, hermano, algún día hubiera tenido la oportunidad de asistir a un culto de esta congregación un domingo a la iglesia en Sardis, hubiera observado cuán impresionantes eran los servicios, las conmovedoras oraciones, los refinados cánticos, las extraordinarias prédicas, la decorosa observancia de la cena del Señor, o quizá la abundante ofrenda. Y es probable que hubiera salido exclamando: esta sí es una iglesia que vive por Cristo. Pero, hermanos, Dios, sin embargo, no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. ¿Se acuerdan de Caín y Abel?
que ambos fueron a ofrecer un sacrificio. Y no dudo, hermanos, que el fruto que Caín hubiera llevado hubiera sido de calidad. Pero sus obras en su corazón eran malas. De manera, hermanos, que nosotros podemos cantar alabanzas al Señor como lo hemos hecho. Tener, hermanos, oraciones extraordinarias, conmovedoras, refinados cánticos, extraordinarias prédicas. Pero al final de cuentas, lo que Dios ve en nosotros es nuestro corazón. Y vaya que hemos conocido, hermanos y hermanas, a elocuentes predicadores. Hemos conocido a hermanos consagrados en apariencia, pero que solamente vivían de renombre, hermanos. Es por ello, hermanos y hermanas, que tenemos aquí el penoso diagnóstico a la iglesia en Sardis. ¿Cómo se habrán sentido los hermanos después de todo esto, hermanos? El Señor declaró muerta a esta congregación espiritualmente, como la mujer que se menciona en Timoteo, de la cual se dice que viviendo estaba muerta, hermanos. Y sabemos que Isaías 59, 1 y 2 nos dice específicamente, hermanos, que el pecado provoca una separación ante la presencia de nuestro Dios. La iglesia que estaba en Sardis adolecía de una deficiente relación con el Señor. Por esta razón tenía renombre, pero no la realidad. Tenía apariencia, pero no consistencia, hermanos. Esto nos debe ayudar a nosotros a reflexionar y a considerar nuestros caminos. ¿Se acuerdan que el profeta Jeremías dice: paraos en los caminos y preguntad cuáles son las sendas antiguas y andad por ellos? Y ellos dijeron: no andaremos. El camino a la santidad, hermanos, a veces ya no es popular. La mundanalidad se está infiltrando dentro de las iglesias del Señor. De manera que nosotros tenemos que ser vigilantes, estar al pendiente, hermanos, para que nuestra congregación sea una congregación viva, hermanos, en todo sentido. Que se pueda respirar la santidad, la consagración dentro de nuestras congregaciones. Camino acá, hermanos, el hermano Sergio venía manejando y un joven me llamó cuando supo que estaba en Monterrey o que había volado hacia Monterrey. Me comienzan a hablar hermanos con los que convivimos por tiempo que estuvimos en Monterrey, y comenzamos a hablar por teléfono y me comienza a decir que se sentía, hermanos, espiritualmente débil, decaído, y me atrevería a decir casi moribundo, hermanos. Yo le comentaba que cómo había llegado a esa condición, y decía él, hermanos, que en la congregación donde actualmente se estaba reuniendo ya no se sentía, hermanos, de alguna manera la presencia de nuestro Dios, que ya solamente se cantaba por cantar, pero que ya el ánimo, el deseo, hermanos, de poder alabar al Señor Todopoderoso estaba desapareciendo, hermanos. ¿Qué piensan de eso? Y déjenme les digo, hermanos, que dicha congregación tiene el nombre de que vive, pero está muerta, hermanos. Y es que, hermanos, cuando los cantos ya no se entonan con el corazón, y es que cuando ya no escuchamos la predicación con la misma ansiedad que solíamos escucharla cuando recién nos convertimos, son síntomas inequívocos de que nos estamos muriendo, hermanos. Aquel que se sentaba en la primera fila se fue recorriendo y recorriendo hasta que al final se ausentó de las reuniones de la congregación. Dejó de interesar en lo espiritual, el crecimiento, hermanos, y tenía nombre de que vive, porque dijo que era cristiano, pero estaba muerto, hermanos.
Para poder ilustrar esto, piense que usted se ha dedicado por mucho tiempo al ejercicio en un gimnasio. Se ha cuidado muy bien. Come verduras, se acuesta temprano, no se desvela, duerme sus 8 horas. Cuida qué toma, qué bebe. Ha dejado los azúcares. Y un día usted decide ir al médico solamente para que le feliciten por lo bien que se ha tratado. Solamente por eso, porque se siente estupendo. Y va y se pone a que le den el análisis de la sangre, esperando recibir del médico las más alentadoras de las respuestas. Oh, cómo se ha cuidado, usted tiene una salud formidable, es lo que esperaba. Pero hermanos, cuando el médico llega con el diagnóstico, le dice: oiga amigo, pues ¿qué he hecho con su cuerpo? Porque todo el diagnóstico me arroja que usted está casi al borde de la muerte. Aquella persona se sorprende y dice: pero ¿cómo? Si me cuido, hago ejercicio, duermo bien, me alimento saludablemente. Yo no sé lo que haga, pero déjeme le digo una cosa: usted aparenta estar sano, pero está casi muriéndose. Y algo similar, hermanos, nos puede ocurrir espiritualmente hablando, hermanos. Si no ponemos la atención adecuada a nuestra vida espiritual, podemos estar como este atleta, ¿no? Oye, me reúno, canto las alabanzas, escribo la predicación, sí, pero allá, hermanos, en la soledad de mi vida cristiana, ¿cómo soy? Un domingo por la mañana, un predicador anunció que durante el culto de la noche oficiaría las honras fúnebres, de un importante miembro que había fallecido durante el día, hermanos. Al ser una congregación grande, no se sabía quién había fallecido. Pero todos llegaron al culto de la tarde para saber quién de los hermanos había fallecido. Y cuando llegaron al culto de la tarde, hermanos, encontraron que ahí estaba el féretro, pero con la tapa cerrada. Se dio el culto de la tarde, hermanos, y al final el predicador comenzó a utilizar solamente palabras generales, y al final le dice: hermanos, ¿quieren saber quién es el que yace aquí? Y pues todos dijeron: sí queremos, pues pueden pasar a verlo. Abrió la tapa, hermanos. Exactamente, lo mismo que le dijo a la rana, ¿eh? Exactamente. Cuando llegaron a donde estaba el féretro, hermanos, veían un espejo ahí. Vaya ilustración, ¿verdad? Pero es la realidad. Podemos estar viviendo, pero estar muertos. Por eso es, hermanos, de que la iglesia en Sardis, al menos en esta parte, tenía un penoso diagnóstico. Y hermanos, nosotros podemos también hacernos un diagnóstico en esta oportunidad. Jesucristo, hermanos, Jesús, a través de su palabra, o al menos en esta sección de las Escrituras, notó 4 síntomas específicos que llevaron al Señor a concluir que la iglesia en Sardis adolecía de una enfermedad terminal. Y notó 4 cosas, hermanos, en la iglesia en Sardis. Los hermanos de la iglesia de Cristo en Sardis tenían 4 situaciones: somnolencia, letargo, apatía, básicamente susceptibilidad, hermanos. Y podemos estar enfermos de eso también. Somnolencia, hermanos. Cuando alguien que ha sido dinámico no quiere hacer otra cosa más que dormir, es tiempo de consultar al doctor. Jesús aconseja a la iglesia que estaba en Sardis: despierta, sé vigilante. Porque podemos estar padeciendo de una somnolencia espiritual. Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, les dice, bueno, énfasis nuestro, como decimos, ¿no? Cuídate cómo participas de la mesa del Señor. Porque cualquiera que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso lo sabemos. Y luego dicen los resultados: por lo cual hay muchos hermanos enfermos. Dice por ahí la Escritura, ¿verdad?
debilitados, y algunos duermen. Y déjenme le digo, hermanos, que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, indignamente o incorrectamente, sin discernir, sin autoevaluarnos, y comemos por comer y lo hacemos por hacer, juicio comemos para nosotros mismos. ¿Cuál es el resultado? La vida espiritual del hermano o la hermana comienza a padecer de la somnolencia, hermanos. Hay debilidad espiritual. Así que, hermanos, si nosotros queremos saber cuáles son las razones del por qué un hermano o una hermana espiritualmente está débil, solamente basta con preguntar cómo está participando de la mesa del Señor. Me sorprendió, hermanos, en una ocasión saber que minutos antes de empezar la adoración un domingo, a una congregación que fui a predicar en una oportunidad, me sorprendió, como dijo Pablo en Gálatas 1:6, estoy maravillado. Porque los jóvenes, antes de entrar a la congregación o al edificio de reunión, estaban en la parte de afuera contando, hermanos, entre ellos dónde habían ido la noche del sábado. Y se jactaban, hablando de los lugares que habían visitado un día antes, hermanos, por la noche. Bares y discotecas o antros, como hoy les llaman. Cuando pasó la mesa del Señor, ellos, sin reparo alguno, tomaron y comieron y bebieron. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo y tomando juicio para sí mismos. ¿Sabes cuál es el resultado de su vida espiritual? Van a comenzar a debilitarse. Al rato, hermanos, su vida espiritual les va a importar nada. Es por ello, hermanos, que notamos aquí la somnolencia, el letargo, la apatía y la susceptibilidad en los diagnósticos que Jesús ve en la iglesia que estaba en Sardis. El letargo, cuando alguien que ha sido activo se vuelve perezoso, nos preocupamos. Los cristianos de Sardis habían sido entusiastas en el pasado, pero en el presente Jesús se ve obligado a enseñarles o a señalarles: porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Hace tiempo, cuando nos dedicábamos al programa de radio ahí en Monterrey y repartíamos los discos a las personas que hablaban al programa de radio, mi esposa y yo repartíamos los discos y dejamos uno al final porque estaba muy retirado. Llegamos a la casa, al domicilio, tocamos la puerta y abrió la puerta, hermanos, una persona de aproximadamente entre 65 o 70 años, pero con un dinamismo. Traía su corbata, su traje, abrió la puerta y buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Pero con un dinamismo. Le dije, bueno, venimos del programa de radio y venimos a... Oh, excelente programa, etc. Y empieza a decir varias cosas por ahí, ¿no? Pero el dinamismo. A veces tenemos 30, 40, ya nos duele todo. Y eso, hermanos, es el letargo espiritual. Déjenme hacer una retrospectiva en sus vidas espirituales, hermanos. ¿Se acuerdan cuando fueron bautizados? ¿Salieron de las aguas? La primera semana, como cristiana o como cristiano, ¿cómo se sentía? ¿Cuáles eran sus metas, sus ideales como cristiano? Y eso es lo que Jesús le está diciendo a los hermanos en Sardis. ¿Qué pasó? Ahora que te observo, no encuentro completas tus obras. No has acabado lo que prometiste que ibas a hacer cuando recién te convertiste. ¿Qué pasa? No encuentro completas tus obras. Y luego dice Jesús, delante de mi Dios. Y ese, cuando nos bautizamos, decíamos: a toda mi familia le voy a predicar. ¿Qué digo mi familia? Mi colonia. ¿Qué digo la colonia? A todo Guadalajara.
¿Qué digo Guadalajara? A todo el país. ¿Qué digo el país? A todo el mundo. Pero, hermanos, desafortunadamente, nuestra energía comenzó a debilitarse, hermanos. Y exactamente esa es la condición de la iglesia en Sardis. Prometieron mucho, hicieron poco. Y como dice el proverbista, en las muchas palabras no falta pecado, hermanos. Por eso Jesús mencionó que tu sí sea sí o tu no sea no. Si nosotros hemos hecho una promesa al Señor en cuanto a metas espirituales se refiere, hermanos, y no la hemos completado, somos la iglesia en Sardis, a la que el Señor le dice: no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Así que, hermanos y hermanas, si nosotros nos hemos propuesto en realizar algo para el Señor y no lo hemos completado, es el momento, hermanos. Es el momento que nuevamente echemos a andar la locomotora otra vez. Otra vez. Échele leña y que comience a funcionar el ferrocarril, hermanos. Porque Cristo viene. Y a la iglesia de Sardis, acuérdense, Ciro el Grande la conquistó, un terremoto la destruyó y solamente vivían de las glorias del pasado, hermanos. No digamos: oh, sí, es que yo había prometido, pero se me atravesó este trabajo y dejé de hacer las obras. Cuando nosotros llegamos a la ciudad de Guadalajara, hermanos, que regresamos con el plan de establecer una obra para la gloria de Dios en aquellos lugares, comenzamos a visitar las congregaciones con el fin de fomentar las confraternidades. 4 congregaciones de Guadalajara, o al menos las que tuvimos la oportunidad de ir, son las que están en el rol de confraternidad. Fuimos a una. Ese día, hermanos, todavía no teníamos el bautisterio construido. La alberca que teníamos para bautizar se había ponchado. Y hablamos con los hermanos de esa congregación: hermanos, tenemos un bautismo, ¿nos pueden prestar su bautisterio? Oh, sí, hermano, vénganse. ¿Pueden irlo llenando mientras llegamos, por favor? No, pues que sí. Ahí vamos. Llegamos a la congregación, hermanos. Y los hermanos estaban como al frente de ahí, todos comiendo. Llegamos con la persona que se iba a bautizar y ni uno se movió, ¿verdad? Oh, hermano, venimos aquí a bautizar a la hermana. Oh, sí, allá está el bautisterio, pásenle. Y no dejaron de comer. Ok, pues bueno, sé dónde está un bautisterio, sé lo que tiene que hacer, agarrar a las personas, vámonos. Pues llegamos al bautisterio y no tenía agua. Y yo: hermano, pero es que le avisamos que vamos a venir. No, pero bueno, pues ahorita se llena. Saque la manguera, le dijo a uno. Saca la manguera, una manguera jardinera así. No, hombre. Total que la hermana era una hermana chaparrita y dije: bueno, vamos a ocupar poca agua, ¿verdad? Y hermano, me los llevé a la parte del frente. En ese entonces básicamente eran puros visitantes que teníamos en la congregación. Eran de los primeros bautizados de la congregación. Me los llevé al frente y digo: aquí quédense mientras se llena el bautisterio, etcétera, etcétera. Los entretuve. Y de repente aquella persona se levanta, se dirige a donde yo estaba viendo el bautisterio con el palillo todavía. Ya mero se llena, ¿verdad? Yo: ya mero, gracias a Dios. Y aproveché para decirle: hermano, oiga, fíjese que estamos haciendo o fomentando las confraternidades, ¿no le gustaría hacer parte, etcétera? Empecé pues a decirles, ¿no? ¿Saben qué me dijo? Cuando yo era joven, también igual, pero ahorita los hermanos no quieren. Le digo: ¿pero habla por ellos o habla por usted? No, es que yo no tengo autoridad. Yo estaba ahí, hermano, y vi que en el púlpito había hojas y todo eso. Le digo: oiga, hermano, ¿y quién dio la clase hoy por la mañana? No, pues a mí me toca dar la clase. Eso lo convierte en una persona con autoridad. Si usted está en el púlpito, tiene autoridad. Así que no diga que son los miembros los que tienen que mencionar cuando usted es el que está ahí dándoles el ánimo. Hasta hoy, hermanos, no se han reunido con nosotros como para hacer la fraternidad. Es una iglesia que vive de las glorias del pasado, hermanos.
¿Qué le sucedió? Hubo somnolencia, hubo letargo, hubo apatía, y hoy tienen susceptibilidad ante las cosas de Dios. Y hermanos, una congregación con esa naturaleza no va a poder continuar firme en la fe, hermanos. Ok, segundo, hermanos, encontramos también en la iglesia que está en Sardis el vehemente llamado. No solamente, hermanos, se ve aquí el penoso diagnóstico, sino también se ve el vehemente llamado de parte de Jesús hacia los hermanos en Sardis. Preste atención a su apasionante llamado, hermanos. Y dice el Señor: despierta y afirma las otras cosas que están por morir. Es un llamado, hermanos, de parte del Señor hacia la iglesia que está en Sardis. Y le está diciendo: despierta y afirma las otras cosas que están para morir. Y hermanos, puede que sorprenda el hecho de que después de haberlos declarado muertos, Jesús los llame a afirmar las otras cosas que están para morir. Porque nuestro Dios, hermanos, siempre es un Dios de segundas oportunidades. Y siempre nos va a dar la oportunidad de que nosotros podamos reactivarnos y continuar con el proyecto, hermanos, que como congregación seguramente se ha de tener. ¿Cómo podían ellos estar muertos y a la vez no estarlo, hermanos? Acuérdense del ejemplo que les puse de la persona saludable que llegó con el médico y le dijo: oye, pues sí, has de comer muy bien, pero básicamente te me estás muriendo. Pero el médico le pudo haber dicho: pero tengo una solución a tu problema. Si tú te tomas este medicamento, te puede ayudar a mejorar. Y algo similar, hermanos, ocurre cuando el Señor hace un diagnóstico de nuestra persona, hermanos. A través de la palabra, diario, hermanos, el Señor nos hace un diagnóstico. ¿A poco no? Vamos a la Escritura, vemos lo que ella dice y digo: ah, caray, ¿y cómo sabe que tengo esto, no? Como cuando llega usted con el médico y le dice: ah, usted no se alimenta bien, trabaja mucho, etcétera. ¿Y usted cómo sabe? Pues es que esto me dedico. Y en la pura mirada veo que usted tiene esto y esto. Es un buen médico, hermanos. Y algo similar ocurre con Jesús. Cada vez que nosotros vamos a su bendita palabra, hermanos, nos hace un diagnóstico. Y nos dice: Juan Martín, estás carente de esto, te falta esto. Tómate esto, cuidado con esto. Ya no comas esto, ya no bebas lo otro, porque si no te vas a dañar. Ahora, hermanos, fíjense bien. Lo que dice más bien es que hay esperanza si se siguen las instrucciones. Si nosotros seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, hermanos, podemos reactivar nuestra espiritualidad. ¿Qué deben hacer los miembros de la iglesia que está en Sardis, hermanos? Al menos dos cosas deberían de hacer. Primero, despertar, comprender y reconocer. Y segundo, hermanos, recordar, retener y arrepentirse, hermanos. La iglesia que estaba en Sardis primero tenía que despertar, comprender y reconocer. Despierta, le dijo el Señor. Ellos tenían que despertar a la realidad de su condición espiritual. Comprender que estaban viviendo de glorias pasadas y reconocer el peligro espiritual en el que ahora se encontraban, hermanos. Es bueno aprender del pasado, pero es funesto vivir en el pasado. Hace algunos días una familia nos visitó. Bueno, hace unos 2 meses nos comenzó a visitar. Se acaban de convertir hace algunas semanas atrás. Nos gozamos porque es una familia, hermanos. Estoy hablando de papá, mamá e hijos, y ya adultos, y estos ya casados. Así que pues, es un mundo de gente, ¿verdad? Llegaron a la congregación, hermanos, y todos contentos por el recibimiento y bienvenidos. Y uno de ellos nos dice al final del servicio: hermano, ¿qué se tiene que hacer aquí para estudiar la palabra de Dios? Y hermano, es muy difícil que llegue un visitante pidiendo eso. Pero este lo hizo. Pues comenzamos a estudiar la palabra de Dios con él. Se convencieron, se bautizaron. Y luego la mamá, y luego el papá, y luego otra hija, otra hermana, un pariente, bueno, un conocido cercano de la familia.
Pero había una pareja ahí, hermanos, que estaban viviendo una situación de pareja no aprobada por las Escrituras. Se les predicó el mensaje, hermanos. Es decir, se les despertó espiritualmente, se les puso en la realidad de su condición espiritual y dijeron, no seguimos. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste y lamentable es cuando usted con la palabra de Dios lleva a la persona a despertar espiritualmente, a decirle las instrucciones del Señor. Pero qué triste y lamentable es cuando esa persona, hermanos, aun cuando le estás ayudando a comprender la palabra de Dios, deciden no continuar. Y que suceda en las personas ajenas a la iglesia, bueno, es su decisión, pero qué triste y lamentable es cuando esta situación pasa entre los miembros de la iglesia del Señor, hermanos. En aquellos que se supone son temerosos de la palabra y seguidores de Jesús, Juan 14:15, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos. Y hemos conocido, hermanos, que con la palabra de Dios en mano, se les exhorta, se les anima, se les despierta, hermanos, de su condición espiritual, pero sencillamente dicen, no queremos. Y es lamentable, hermanos. Por eso esta congregación en Sardis, el Señor le hace un vehemente llamado y les dice, despierta y afirma las otras cosas que están para morir. Antes de que tu vela se apague, afirma las cosas. Antes de que el nombre sea borrado del libro de la vida, arrepiéntete, despierta y comienza a hacer las primeras cosas. Hermanos, porque una vez que nos retiramos de las cosas de Dios, quién sabe si en un momento el arrepentimiento pueda llegar. Y como dice Hebreos, ¿verdad? Es imposible que los que recayeron sean una vez iluminados o otra vez iluminados para salvación, básicamente. Así que, hermanos, recordar, retener y arrepentirnos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Estaban acordándose de alabanzas que habían recibido cuando debían estar recordando prédicas que habían escuchado, hermanos. Necesitaban volver a los rudimentos de la fe y adherirse a estas verdades. Hay que regresar al principio, hermanos. Yo le decía a los hermanos en la congregación, ¿cuánto tiempo ha pasado de que ya no lloramos al leer las Escrituras? Allá en Monterrey, hermanos, había una persona, bueno, existe todavía, una persona que repara Biblias. Y me acuerdo en la época de estudiante que lo visitaba seguido porque nos reparaba las Escrituras. Y un día le pregunté a esta persona y le dije, oiga, le voy a hacer una pregunta curiosa. A ver, dígame, de todas las Biblias que he reparado, ¿qué cosas he encontrado en las Escrituras? Dice, bueno, es que una Biblia habla mucho del dueño, de la persona. Cómo está, cómo la tiene, habla mucho de la persona. Y me he encontrado con cada barbaridad en las Escrituras, dice él, ¿verdad? Que he reparado. He encontrado fotografías, he encontrado billetes, he encontrado... Dice, una ocasión había hasta una araña ahí aplastada, ¿verdad? Había una araña ahí. Dice, pero... y luego le comenté, ¿y puede recordar usted una Biblia que realmente le haya llamado a usted la atención? Dice, hay una. Y todavía la recuerdo. Dice, cuando abrí la sección de los Salmos, había en varias de las hojas, de esas veces cuando le cae una gotita y se seca. Y queda así como la marca de la gota de agua en la página. Dice, y así me lo encontré en varias páginas del libro de los Salmos. Y él dice, y quiero pensar que esa persona cuando leía las Escrituras, lloraba. Y ahí quedaban unas gotas. ¿Hace cuánto tiempo, hermanos, que nosotros no lloramos cuando leemos las Escrituras? Porque quizá alguna vez lo sucedió, o 2, o 3, o 4, o todavía, y gloria a Dios. Pero esa parte, hermanos, esa parte es la que debemos reavivar, reactivar. Sea verdad, sea mentira, no lo sé, hermanos, pero hay un video por ahí en internet donde se dice, según en el video, que unas cajas de Biblias llegan a China, ¿verdad?
Y en un principio, pues la gente está desesperada y uno piensa, pues les llevan comida o algún otro víver, no lo sabemos. Pero cuando la gente se abalanza a las cajas que están descargando y las abren, se ve que la gente toma una escritura y se las lleva al pecho, ¿verdad? Y la abraza. Y la gente se ve muy emocionada con una Biblia entre sus brazos y entre su pecho, ¿no? Así nos debe de nosotros motivar leer las escrituras, hermanos. Hace tiempo una hermana dejó su Biblia en la banca, ¿no? Y hasta el otro domingo venía preguntando por ella. Oiga, hermano, ¿vio una Biblia ahí? No, pues sí la vi, aquí la tenemos, pero dígame usted qué hizo durante la semana. ¿Qué leyó? ¿Qué estudió? Hoy tenemos la tecnología, nuestras computadoras, nuestros teléfonos, podemos descargar, pero en ese tiempo, hermanos, que no hace mucho, ¿verdad? No se tenía esta facilidad. Así que toda la semana se la pasó la hermana seguramente sin estudiar las escrituras, hermanos. Por eso dice el mensaje a la iglesia en Sardis: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si no obedecían las instrucciones del Señor? Jesús advirtió: pues si no las y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no pones atención a las primeras cosas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Y todos los días, en cada momento, a cada minuto, cuando estamos allá afuera, no sabemos el día en el que el Señor nos vaya a recoger. ¿O lo sabemos? Una historia triste. Conocí a un predicador cuando estaba yendo a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y el hermano en ese entonces, fiel al Señor, predicando la palabra. Y llegó el momento en que, pues bueno, me fui a Monterrey, después a Guadalajara, no supe de él. Y un día salió a la plática con un hermano en Nuevo Laredo. Oye, ¿y el hermano? ¿Te acuerdas de él? No, hombre, ¿qué te cuento? ¿Qué pasó, hermano? El hermano se retiró de la iglesia. ¿Cómo que se retiró? Si era el predicador, se retiró. Y dice el hermano que se lo estuvo encontrando durante ese mes por varias ocasiones. En La Pulga, aquí, allá. Y le decía: hermano, regresa a la iglesia, regresa a la iglesia. Y dice el hermano que un domingo, antes de ir a la congregación, se encontraron en el camino. Y le dijo: hermano, vámonos a reunir, vámonos, súbete, te llevo. Y el hermano retirado dijo: no, después. El hermano se fue a la congregación. Saliendo de la congregación se supo que el hermano que había sido retirado, al cruzar una calle, no se dio cuenta, no se percató y lo embistió un camión, hermanos, y murió allí. ¿Qué tal? Cuando le escuché, hermanos, sinceramente me quedé asombrado, hermanos. Predicador, guió una congregación en su tiempo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Se desanimó por el camino, se desmayó, hermanos, su vida espiritual. Se le animó a continuar, a regresar, como el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia en Sardis: arrepiéntete, acuérdate y vuelve a hacer las primeras cosas, pues si no las vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Y así llegó y su vida se apagó, hermanos. Hoy, hermanos, hoy es una oportunidad más que el Señor nos brinda en su infinita misericordia, como el hermano ahorita comentaba en la primera oración, ¿verdad? De su misericordia. Danos de tu misericordia. Y es cierto, hermanos, como dice Lamentaciones, las misericordias de nuestro Señor son nuevas cada mañana, hermanos. Y cada vez que nos levantamos de nuestra cama, gozamos de la bondad y misericordia de Dios, esperando que nosotros volvamos a tomar la fuerza espiritual para continuar firmes en las cosas de Él, hermanos. Porque si no, vendrá como ladrón a la hora que menos pensemos.
Y quiero terminar, hermanos, con la parte final de esta carta, o de esta parte, hermanos, acerca de los perseverantes discípulos, hermanos. Y dice la Escritura por ahí, en el versículo 4, de ahí de Apocalipsis 3, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dios, hermanos, siempre ha contado con sus pocos fieles. En tiempos cuando imperaba la impiedad, Dios contaba con Noé y la familia de este. En tiempos cuando la idolatría campeaba por doquier, Dios contaba con Abraham y la descendencia de él. Aún en los tiempos de Sodoma y Gomorra, Dios contaba con el justo Lot, hermanos. Y Jesús dijo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, hermanos. En esa congregación había pocos fieles. Miren, nos vemos aquí, hermanos. Nos vemos, nos saludamos, comemos juntos, nos vemos en la calle. Hermano, Dios le bendiga. Oh, hermano, lo conocí en ese lugar, Dios le guarde. O de repente coincidimos en una confraternidad, campaña, actividad. Oh, cuánto tiempo sin vernos, gloria a Dios. Y nos gozamos. Pero ¿cuántos vamos a llegar? ¿Cuántos miembros había en Sardis? No lo sé, hermanos, pero la Biblia dice puntualmente: tienes pocos allí que no han manchado sus vestiduras. Y desafortunadamente, hermanos y hermanas, a veces dentro de la misma congregación existen las piedras de tropiezo. Le dimos la bienvenida a un recién bautizado, hermanos. Y ahí está el hermano recibiendo todos los abrazos. Hace tiempo. Él y su esposa se bautizaron el mismo domingo. Y estaba la fila de hermanos y cantando con gran gozo y placer. Y todos ahí, hermano, ahí estamos. Y el hermano se le veía el rostro, hermano, feliz y contento. Pero de repente su rostro cambió cuando uno de los que estaban en la fila lo abrazó. Ah, caray. Terminamos el himno, yo me le quedaba viendo y yo sí le veía su rostro diferente. Y hermano, me le acerqué y le dije: oye, hermano, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué de repente vi que decayó su semblante? No, hermano, no pasa nada, no. Y yo insistí hasta que me dijo qué es lo que había pasado, hermanos. ¿Qué pasó? Bueno, hermano, lo que pasa es de que un hermano, yo sabía quién era. Ustedes saben que siempre en una congregación está la iglesia como cuerpo. Tiene su apéndice, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? O sea, ese miembro que ¡ay! Te hace doblar, hermano. ¿Sí? Pues era él. Pues ándale, hermano, que cuando se acercó al hermano que estaba saludando, le dijo: fíjese bien, hermanos, el veneno. Ahorita te traen aquí, pero luego te van a soltar. El hermano, cuando escuchó eso, vi su rostro y se cayó su semblante, hermanos. Y les digo una cosa, hermanos: esa raíz de amargura que se sembró en un recién convertido brotó, hermanos. Él se retiró. A partir de ese día solamente tenía ojos para ver cómo era tratado, hermanos. Y tanto él como el otro se fueron de la congregación después de echar a perder a muchos. Por eso, hermanos, Jesucristo lo menciona claramente, hermanos, puntualmente lo menciona la Escritura: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, hermanos. Por eso Apocalipsis, el texto que nos ocupa, dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, le dice: acércate a la familia de Estefanas y júntate, hermanos, como ellos. Y uno, hermanos, debe de hacer caso a esa palabra de Dios, hermanos. Usted ve al hermano activo, a la hermana consagrada de oración, al hermano ferviente, con ese júntese. No, pero a veces está más rico el chisme y la murmuración que una vida de oración. Se expulsó a una joven
por su conducta irreverente delante de Dios. Y antes de ser expulsada de la congregación, buscaba dónde aventar el veneno. Una jovencita, hermanos, que le abrió el oído para ver qué está pasando, solamente le respondía con Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. Aquella dejó eso, no, ¿sabes qué? Y buscó otro. Cuando se preguntó, hermano, cuando se supo toda la información, decía que no quería hablar con esta primera porque hablaba puro de Dios. Y la hermanita decía, hermano, ¿y qué quería que hablara? O sea, ¿qué quería que hablara? Ella quería que habláramos del mundo, de lo que andaba haciendo. Yo solamente lo hablaba con Biblia. Así que se desvió a quien pudiera escuchar su mundanalidad. Y dentro de las iglesias del Señor, desafortunadamente, están esos dos polos. El que siempre está hablando de Dios y aquel que está contaminado con las cosas del mundo, hermanos. Cuyas pláticas son la moda, la vanidad, la música, películas que no son aptas para un cristiano, qué sé yo, hermanos. Pero está del otro lado el que quiere, hermanos, vivir una vida cristiana en santidad y amonestación del Señor, en disciplina, en estudio de la palabra, donde se reúne la iglesia. Ese es mi lugar. Con ellos, hermano, júntese. Esos son los pocos de la iglesia en Sardis. Y dice la Escritura, hermanos, puntualmente, no han manchado sus vestiduras. Y yo me figuro, hermanos, cuando usted salió de las aguas del bautismo, imagínese vestido de blanco totalmente, hermano. Y luego le dice el Señor, tiene que llegar al otro extremo, pero resulta ser que por donde va a pasar es un taller mecánico. Tienes que pasar y tienes que llegar al otro lado lo más blanco que puedas. Y cuando empezamos nuestra vida espiritual, hermanos, cualquier detalle, inmediatamente lo queremos borrar a través de la oración. Híjole, me siento mal, dije una mentira y me voy a arrepentir. Pero a lo largo del camino, de repente nos acostumbramos, hermanos, a mentir. Y eso básicamente era la apatía de la iglesia en Sardis. Es por ello, hermanos y hermanas, que la iglesia del Señor siempre, hermanos, siempre ha tenido esos pocos fieles. El hecho, hermanos, de que los valores de este mundo se están deteriorando y de que los malos hombres están yendo de mal en peor, es causa para que muchos se desanimen y abandonen la contienda. Los pocos fieles, sin embargo, seguirán siempre en la lucha, hermanos. Y gracias a Dios por los pocos fieles. Gracias a Dios. Y ya vimos que uno se fue al mundo, y ya vimos que otro murmura, y ya vimos que pero los pocos fieles, hermanos, se mantienen sobre la línea. Y siempre habrá dentro de nuestras congregaciones esos pocos fieles, hermanos. El hecho de que en algunos lugares la institución del matrimonio se está derrumbando y de que el pecado de índole sexual es común, es causa para que muchos razonen, ni siquiera vale la pena intentar continuar con el matrimonio. Como el Bronco, ¿qué dijo? Yo sí creo en el matrimonio, tanto así que me he casado 3 veces. Uy, pues qué bien crees, ¿verdad? Y a nivel nacional avienta ese pecado, hermanos. ¿Qué va a decir la gente cuando escuche? No, pues yo también creo en el matrimonio, voy por el 4. Aun cuando el mundo camine en ese desenfreno, hermanos, los pocos fieles, sin embargo, siempre dirán, vale la pena hacerlo porque soy cristiano, por esta razón vale la pena. Y gracias a Dios por los fieles. Usted va a ver hermanos que practican cosas del mundo, hermanos, que le suben el estéreo a sus vehículos con, como dijo un hermano ahí en la congregación, ¿verdad?, con corridos perrones. Pero un cristiano mantendrá su integridad espiritual, y gracias a Dios por esos fieles. Les había dicho hace un tiempo, hermanos, hace un momento, que la vida del mundo del Señor, hermanos.
Y así como nada, como la humanidad, poco a poco las costumbres, las tradiciones, las banalidades de este mundo van siendo introducidas dentro de las iglesias del Señor. Pero siempre habrá alguien que diga, paren en eso, párale, ¿qué es eso? Eso no está bien, eso a Dios no le agrada. Y gracias a Dios por los pocos fieles. El hecho de que la indiferencia de muchos y la satisfacción de sí mismos de otros llena la tierra, hace que muchos se encuentren muy fácil andar por el camino ancho y espacioso, el camino que a todo mundo le gusta andar. Los pocos fieles, sin embargo, siempre se mantendrán comprometidos con el camino angosto, hermanos, el camino que muy pocos desean andar. Gracias a Dios por esos fieles. Y en toda iglesia de Cristo, en toda congregación, ahí están ellos, hermanos. Búsquenlos, identifíquenlos. Hasta las congregaciones de la iglesia del Señor tienen sus pocos fieles. ¿De quiénes se trata, hermanos? Se trata de miembros con quienes se puede contar que estarán en todos los servicios de adoración. Gracias a Dios por esos pocos fieles. A veces se piensa que el Dios eterno es el Dios de la mañana y que para la tarde no es importante. Y muchas congregaciones se ven llenas en la mañana y vacías en la tarde. Es incongruente eso, hermanos. Pero siempre habrá pocos fieles. Los que dan la mayor parte, hermano, de la ofrenda, los que hacen la mayor parte del trabajo, los que contactan a la mayoría de los que son bautizados y restaurados, esos son los pocos fieles. Los predicadores a veces se desaniman porque ponen su mirada en los muchos a los que no les conmueve el mensaje de Dios. Nos iría mejor si pusiéramos la mirada en los pocos que tienen hambre y sed de justicia, hermanos. Pero a veces se busca el número y no la calidad. ¿Ha ido a la Huasteca? Creo que sí. Recuerdo la vez que fuimos a predicar allá, los hermanos se veían de lo lejos con una lamparita, hermanos, por allá en el monte. O sea, ¿y esa luciérnaga qué? No era un hermano. Venían por el monte, hermanos. Y no tenían las pantallas y el climita y una cafetera ya lista, hermanos. Carecían de bancas cómodas como las que hoy nosotros tenemos. Pero aún así, llegaban puntuales a escuchar la palabra. Y un día, hermanos, terminamos lo que se nos pidió predicar. Y luego los hermanos, bueno, hermano, pues la oración final se acabó, amén. No se movían los hermanos de ahí de las tablitas, no se movían. ¿Qué pasó, hermano? Ya estamos despedidos. Y no tiene otro sermón por ahí, hermano. Dijo, no, pues dejen checo el repetitorio. Y se terminó el otro sermón. Y lo mismo hasta la noche. Con hambre y sed de justicia. Les soy sincero, hermanos, que estoy a gusto en México. No me hallaría a predicar una congregación de esta nación. 15 minutos, 20 minutos, ya se quieren ir. Yo no, prefiero estar allá. Donde hay hambre y sed de justicia, hermanos. No digo que aquí no la haya, pero saben a lo que me refiero. Así que, hermanos y hermanas, pues hemos considerado la iglesia que vivía del pasado, ¿no? Y si nosotros hemos puesto atención a lo que aquí se ha mencionado, Jesucristo para usted tiene 3 prometedoras bendiciones. Si usted sigue las instrucciones de lo que aquí se ha manifestado, Jesús le promete ropaje espiritual. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Jesús le promete a los vencedores una significativa continuidad. No borraré su nombre del libro de la vida. Y por último, Jesús le promete a los vencedores una especial confesión del nombre de ellos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué más queremos, hermanos? Vestiduras blancas, significativa continuidad
y una especial confesión delante de los ángeles del cielo, hermanos. Cada vez que una persona confiesa que Jesús es el Hijo de Dios para ser bautizado, hermanos, la persona dice: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús en el cielo. Juan Martín Flores me acaba de confesar que soy su Señor delante de los ángeles. Por eso el texto dice: hay gozo en el cielo. El día que usted confesó que Jesús es el Hijo de Dios, hermano, Jesús confesó su nombre delante del trono. Y Apocalipsis capítulo 4 y 5 nos describe el trono de Dios, hermanos. Y aquel corderito, el león de la tribu de Judá, que toma el rollo de la mano de aquel que está sentado en el trono. Y los millones y millones de ángeles alrededor de aquel trono, hermanos, donde salían relámpagos y truenos y voces. Y 4 criaturas aladas por ahí, hermanos, arriba del trono, que no cesaban de decir: santo, santo, santo. Y los 24 ancianos que estaban ahí se postraron y echaron las coronas delante de él, hermanos. Pues ante todo ese escenario, Jesucristo confesó su nombre. Así que, hermanos, vale la pena continuar firmes. No vivamos de las glorias del pasado, hermanos. Tenemos un extraordinario presente y un prometedor futuro. Si alguien nos ha decepcionado, si alguien nos ha herido en el pasado, que quede allá, hermanos. Enfoquémonos en el presente y en lo prometedor que viene. Y si algo nos desanimó, déjeselo al Señor. Si alguien nos ha hecho un mal, dijo el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Tú continúa firme, arrepiéntete, haz las primeras obras, porque voy a venir cuando menos acuerdes. Y vivamos para su gloria, hermanos. No sabemos cómo reaccionaron los cristianos de Sardis a la reprimenda del Señor. Quisiéramos creer que el mensaje les llegó a su conciencia y que la vida de ellos fue transformada. Hay indicios de que la congregación que estaba en Sardis por lo menos creció en tamaño. Existen datos históricos acerca de la construcción de un imponente edificio de la iglesia y un destacado grupo de dirigentes en los años que siguieron. Hoy, sin embargo, se han ido las glorias del pasado, tanto para la ciudad como para la congregación. De la ciudad no quedan más que ruinas, y de la congregación ni siquiera un vestigio, hermanos. Pero aquí está escrita para recordarnos. Algún día, hermanos, hemos de partir. Algún día nos hemos de ir. Y si me están con las glorias del pasado, ¿qué le presentaré al Señor en aquel día? Yo fui, yo era, yo hice, alguien me hizo. No, olvídalo. Afírmate sobre tus pies. Ve el presente y la gente que está a tu alrededor y mira hacia el futuro. Y hay muchas almas, hermanos, que hay que rescatar. Esperamos en esta noche, hermanos, que la meditación haya sido para nuestra total edificación y que aprendamos de la iglesia que vivía del pasado. Hay un himno de invitación en esta oportunidad que algunos hermanos tienen listo por ahí. ¿Qué es el número? Eso que dijo el hermano.